Sí, es un cuatrimestre muy cortito. Ustedes saben que es un cuatrimestre muy cortito y la idea es aprovechar la mayor cantidad de tiempo para hacer actividades acá en clase. Si no, tienen que hacerlo en su casa. Y después la evaluación es sobre las actividades, es decir, sobre el concepto, sobre la noción. Ustedes tienen que tener un cierto nivel, con lo cual los vuelvo a interpelar a propósito de que ustedes tienen que hacer una actividad constante de aprendizaje, autoaprendizaje, autocorrección. ¿Visitaron la página? Sí. ¿Sí? ¿Encontraron los ejercicios? Sí. Bueno, ¿empezaron a hacerlos? No son difíciles, pero es interesante porque muchas veces te dice, ojo, no está bien, tenés que volver a hacerlo. Algunas veces que está mal. ¿Qué dijo? A No sé ver, lo que dijo, pero es un estúpido, preferible que le fifi. si hay una cosa que esta materia no es graciosa. Entonces, yo no estoy acostumbrada a trabajar con niños. Señores, yo no estoy acostumbrada a trabajar con niños. Estoy acostumbrada a trabajar en un nivel terciario y universitario. Entonces, la gente no conversa en las aulas. La gente adulta no conversa en las aulas porque dejó atrás la secundaria. Ya fue la secundaria. No quiere estar en la clase, se va. Nadie los está atando con un billete. ¿Sí? Billete. ¿Sí? ¿No saben lo que es una cadena? Una cadena que lo agarre al asiento. Entonces, este tipo de comentarios así, como criaturones, ya no da. Ya es el pasado. ¿Sí? Entonces, en función de eso, empecemos a trabajar, porque puede ser interesante, o por lo menos es útil. No sé si es interesante, pero en la vida académica y en la vida acá dentro del instituto y en la vida profesional, esto que yo les estoy enseñando, que yo les puedo ayudar a mejorar, ustedes lo necesitan. ¿Sí? Entonces, tratemos de hacer el convenio. Perdón, ¿te parece bien? No. Entonces andate. Chao. Porque yo no quiero que se burlen de mí. Yo soy un docente. Y no quiero que se burlen de mí. Les juro que no hice nada. No, pero no hice nada, ¿Y por qué se rieron los compañeros? Los otros que estaban atrás se equivocaron de aula. Los otros que estaban atrás se equivocaron de aula. Pero él no hizo nada. Realmente, todos los días tengo que venir a hacer este tipo de cartas. Realmente me desagrada. Ellos se equivocaron, ¿Quieren aprender algo? ¿Sí o no? Los que no quieren aprender se van. Por favor. Entonces, saquen el material. Perdón. ¿Qué de esta pregunta no entienden? ¿Qué de estas reglas de juego no entienden? Son reglas de juego del instituto terciario. Punto. Como son las reglas de juego de los trabajos. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que después tengamos un buen clima. El problema es que ustedes no dejan tener un buen clima. Entonces, saquen el material y vamos a trabajar donde lo dejamos. Sí. Le hago una consulta de trabajo. Sí. En la página. Pero fue todos bien expresados. Insoportables los que hablan. A ver si queda claro que no pueden hablar. Porque nos tenemos que escuchar respetuosamente. ¿Qué es lo que no entienden? Sí. Sí, o sea, yo hago el ejercicio y la página lo corrige. Bien. ¿Yo lo tengo que poner corregido o...? Corregido. Sí, a mí realmente no me importa cuántas veces tardaste en aprenderlo. Al contrario, quiero que lleguen a
la forma correcta, digamos, ¿no? Porque eso quiere decir que ustedes van a tomar conciencia cada vez que cometen un error de dónde es que está el error, porque tienen que ir a buscarlo y dicen, ¿y por qué esto acá me sigue saliendo mal, digamos, ¿no? Bien, sí. Después cortan y pegan en un material y en un Word y me lo entregan. Sí, no tengo problema. No te digo ¿Sí? igual. O sea, que todos van a estar bien. Pero Sí, ustedes van a tener pero hay que entregarlo. que hacer varias veces la actividad. ¿Sí? Sí, otra pregunta. Yo te lo tengo para vos. Sí, yo también. ¿Cómo? Si quieren entregármelo, está bien. Yo no sabía eso de hacer las fotos, así que tuve que copiar todo el ejercicio. Ah, bueno, también aprendés. Está bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién lo tiene ya? Bueno, seguimos trabajando con lo que habíamos visto la vez pasada. La vez pasada ¿te acuerdas? había un texto como segunda Estaba preocupada actividad. porque iba en el coche y se quedó. Podemos leerla, digamos, ¿no? La segunda actividad era una serie de oraciones que podríamos decir que cuenta un relato. Pero ese relato tiene grandes dificultades de cohesión. ¿Sí? Recordemos, yo les había dado la bibliografía para que ustedes vayan leyendo qué es la cohesión. ¿Qué supone la cohesión? Eso más bien está vinculado con la coherencia. El orden de la información, ¿sí?, suele estar vinculado con la coherencia. Y la cohesión también tiene que ver con el orden, pero no es un problema de orden la cohesión. ¿Con qué tiene que ver la cohesión? Ahora, ustedes leen lo que está ahí y ese texto tiene sentido. Ese que dice las turistas, ¿no? Bueno, ese texto tiene sentido, pero no es cohesivo. ¿Por qué? No tiene coherencia. Porque las dos frases no están. ¿Qué les falta? Por ese lado viene. La cohesión es esa propiedad de los textos que hace que el texto sea un entretejido de oraciones, de ideas y de conceptos. ¿Sí? Es aquello que permite que haya un aspecto de textualidad como entrelazado, sintáctico y semántico. ¿Sí? Y además que logre el efecto de que no sea una cosa aburrida o de que no sea algo pobre desde el punto de vista lingüístico. ¿Sí? Nosotros tenemos que, a lo largo de estos 3 años que ustedes van a cursar, mejorar nuestra redacción, enriquecerla, tener varios recursos a la mano. Tener conciencia de la cohesión nos permite eso. Veamos de corrido esas listas de frases que suponen el ejercicio número 2. ¿Podés leerlo de corrido? Las turistas estaban preocupadas. Las turistas iban en coche. El coche tenía poca gasolina. La gasolina no parecía suficiente. Las turistas miraban el mapa. Las turistas no encontraban en el mapa ninguna indicación. Las turistas no tenían suficiente luz para ver bien el mapa. Era invierno. Hacía mucho frío. Las turistas hablaban entre ellas y se reían. Las turistas estaban preocupadas. Apareció un policía. Las turistas se asustaron mucho. Las turistas dieron un grito. Las turistas se fueron sintiendo cada vez mejor. Una de las turistas preguntó al policía. El policía no contestó. El policía las miró. El policía les pidió los pasaportes. El policía les contestó. La gasolinera estaba a un par de millas al otro lado de la frontera. Las turistas necesitaban dinero del país para comprarlas. Las turistas le preguntaron al policía qué podían hacer. El policía se encogió de hombros. Termina. ¿Sí? Es un relato de fracaso, más o menos. Pero fundamentalmente es un relato de fracaso porque eso no es un texto. Un texto, digamos, cuando tiene una referencia, no hace falta que la repita en cada oración. ¿Sí? ¿Cuál sería la referencia acá? Las turistas, lo que hacen las turistas. A ese tema de las turistas se le van a ir agregando distintos remas. ¿Qué quiere decir? Distintos predicados. ¿Sí? Que primero, digamos, van en auto, que tienen poca gasolina, que se ponen nerviosas, que no encuentran en el mapa, que las paran los policías, que la policía
les pide los documentos, los pasaportes, que ellos necesitan. Hay un montón de cosas que le van pasando que son predicados para esa referencia. ¿Sí? Entonces, quiere decir que una primera elección que podemos hacer es el sujeto tácito. Porque queda claro que las turistas, ¿sí?, en español no tenemos necesidad de volver a poner el sujeto. ¿Conocen el sujeto tácito? El sujeto tácito es solamente poner el verbo. ¿Elipsis también se puede hacer? Bueno, es que justamente el sujeto tácito es una elipsis, es un tipo de elipsis. Yo directamente no pongo el sujeto, porque ya está, se sobreentiende. Entonces ustedes tienen que pensar, en este ejemplo es muy pavote, pero tienen que pensarlo cuando escriban las crónicas o las actividades que le estén dando los profesores para hacer, digamos, ¿no? Es decir, si ya dijeron partido, no hace falta repetir partido, 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 o a mitad del partido, o de adentro del partido, o partido se sobreentiende y ya está. ¿Se comprende? Entonces, estos ejemplos así feroces sirven para demostrar cierta cuestión. Esto es un caso de elipsis, usar el sujeto tácito. ¿De qué otra manera podría rendir cuenta de esa referencia? A ver, las turistas, ¿es por sinónimo? Va a ser difícil poner por sinónimo. Ella, puede ser. Exacto, por pronombre, la referencia por pronombre. No, a lo mejor no te escuché. Perdón. Ya, después vi la cara como diciendo eso. Bueno, por pronombres, ¿sí? En este caso serían ellas, ¿sí? Pero hay veces que ahí ustedes suelen cometer un error. Ponen las turistas y después siguen. Ellas, 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 ellas. No. Elijo una estrategia cada vez. En uno un sujeto tácito, en otro momento cuando estoy muy lejos pongo ellas, después vuelvo de nuevo al sujeto tácito. ¿Se comprende? Porque no hay que repetir palabras. Uno de los problemas de cohesión fuerte es la repetición. La repetición inútil, la repetición que no agrega nada. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿De qué otra manera podría yo rendir cuenta de ese sujeto hablando de algo de ellas? ¿Se entiende? ¿Con qué otro pronombre podría conectar? Vieron que decían que iban en auto y que les pidieron pasaportes. ¿Cómo puedo aludir a ellas y a los pasaportes? Ah, no, a lo mejor estoy siendo confusa en la pregunta. Estas. Sí, yo te podría recomendar, no está mal, pero estas. Pues una cosa. No es que esté incorrecto, pero es poco rico como recurso de referencia. Entonces, aquel, digamos, esta manera de poner solamente el pronombre, estas fueron de paseo, no, fueron de paseo queda mejor. Exactamente, les pidieron, muy bien, les pidieron el pasaporte y ahí está aludido una persona. O su auto, y el su vale para auto, pero también vale para ellas. Entonces quiero decir que los pronombres no son solo pronombres personales, sino que pueden ser pronombres demostrativos, que dijimos, ojo, aquel ojo, los posesivos, los de objeto directo, los de objeto indirecto, la vieron, las pararon, ¿sí? Esos son pronombres, son mecanismos de referencia, de sustitución por referencia, con distintos pronombres. ¿Se comprendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Hay una cuestión, digamos. Ustedes dijeron que habría que decir de otra manera las turistas. ¿Sí? ¿Qué le podrían decir a esas turistas? Las viajantes, las viajeras, ¿sí? Las viajeras, ¿sí? Porque son las viajeras, las viejas, ¿sí? Yo soy turista, pero Las me fui a Caracas. muchachas, No. las jóvenes, ¿se comprende? Bueno, las jóvenes. Volvemos de nuevo. Viene el resario. Las jóvenes, ¿sí? Las muchachas, las viajeras, ¿sí?
¿Se entiende? Eso sería sustitución por sinonimia. ¿Se comprende? Y la policía es la policía, el policía, ¿qué más podría ser? El uniformado, el oficial. Por sinonimia podríamos poner todas esas otras. Hay una cuestión. Les cuento una cosa. Yo no les expliqué eso, pero una de las cosas que es interesante tener en cuenta es que en relación con la expresión escrita hay distintos niveles y ámbitos, ¿sí? No hay un solo lenguaje, hay muchos lenguajes. Nosotros estamos optando por un lenguaje, podríamos decir, estándar, no lunfardo. Lo cual no quiere decir que en algún momento ustedes no usen el lunfardo para dar un efecto de sentido particular. De hecho, el periodismo deportivo usa mucho ciertas palabras, inserta ciertas palabras dentro de un texto en lenguaje estándar, pero las inserta, no está todo dicho así. Entonces, te iba a preguntar eso porque me acuerdo, creo que decía yuta, taquero, que una vuelta lo vi en el diccionario. Ajá. Y aparecía, y justo te iba a preguntar eso. Claro, entonces, la cuestión es que esas formas rioplatenses, digamos, que algunas veces ya están incluidas en el diccionario, porque también están incluidos, digamos, palabras de Venezuela, o palabras de Colombia, o palabras de Uruguay que no se usan acá. Hay que tratar de evitar usarlas. La idea es que tratemos de trabajar juntos en un nivel estándar. ¿Sí? ¿Qué es un nivel estándar? No usando estas cuestión de cana, yuta, tipa, no. Son muchachas, jóvenes, en un lenguaje neutro. ¿Sí? Porque ese lenguaje rioplatense, ustedes no lo tienen que aprender, pero el otro sí. Es decir, ustedes les resulta fácil decir una serie de palabras en lunfardo, porque es el lenguaje coloquial, el lenguaje con el que hablamos. Pero el que tienen que aprender es el otro, así que esfuércense por aprender el otro, por encontrar sinónimos en los otros, en el lenguaje estándar. ¿Se comprendió hasta acá? Bueno, ¿qué más? Entonces ya hemos visto que algunos fenómenos de referencia, de cohesión que se pueden hacer es por referencia, ¿sí? La elipsis, en el caso del sujeto tácito, la referencia a través de dijimos pronombres, no solo el pronombre personal, sino también puede ser el posesivo, etc. Habíamos visto por referencia por sinonimia, ¿sí? ¿Pueden encontrar en algún lugar algún tipo de antónimos que podrían usar? Por ejemplo, ¿vieron cuando ellas le preguntan dónde van? ¿Dónde pueden encontrar? Y el policía no les contestó, ¿sí? Volvieron a preguntar. Digo yo, ¿hay posibilidades de no volver a repetir los mismos verbos, preguntar y responder, preguntar y responder, preguntar y responder? A través de una antonimia. ¿Conocen lo que es los antónimos? No. ¿Qué sería el antónimo de preguntar? No, Responder, digamos, ¿no? O, por ejemplo, decir, callar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces ustedes pueden darle una vuelta de tuerca a alguna de estas oraciones, ¿sí? No poniendo tal cual está pensado ahí, sino cambiando el verbo totalmente. Que tenga una familia, que haga una familia de palabras por antonimia con lo que estaba en el ejercicio. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Esta es otra manera. Cuando yo veo que se me repite mucho una manera, ¿cómo hago? ¿Qué tengo para hacer? Y pensarlo al revés. ¿Sí? En vez de decir, dijo, pienso, cayó. Y ahí no digo, dijo. ¿Sí? No se quedó callado, porque yo quiero decir dijo, entonces no se quedó callado. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que tomar conciencia de
cómo las palabras están vinculadas unas con otras, o por sinonimia o por antonimia, es decir, por oposición de significado. Pero también hay otros casos. ¿Cómo se logra también la cohesión? La cohesión, ¿cómo se consigue? ¿A través de qué? ¿De series? Ya llegamos a los conectores, lo dejo para vos lo último, pero está bien lo que vos estás respondiendo. Series lexicales, series de palabras. Vean el otro texto de la bibliografía. Como ejercicio, hay uno de ellos que les di. ¿Dónde estás, corazón? Acá. Este mes se llevará a cabo un encuentro de científicos argentinos. Sin embargo, el blanco y el negro se seguirán usando, entonces el prisma es un cuerpo. Claro, nada que ver. ¿Por qué? Porque no hay una retoma en la siguiente oración del mismo campo de sentido, del mismo campo semántico. ¿Sí? Entonces no hay lo que se llama series ordenadas de palabras, series lexicales, series de las mismas palabras. El siguiente texto, sí, este mes se llevará a cabo un encuentro de científicos argentinos, se reunirán en la ciudad de Córdoba, pero aún no conocemos la nómina de participantes. ¿Por qué no me señalan cuáles son las palabras que permiten que yo diga que eso es un texto? A nivel de la misma idea o el mismo campo de ideas que se trabaja. ¿Se entendió la pregunta? ¿Cuál es un texto? ¿Cómo no? Lo tienen ustedes en la bibliografía. ¿Cuáles son las palabras exactas Este mes se llevará a cabo un encuentro de científicos argentinos. Se reunirán en la ciudad de Córdoba, pero aún no conocemos la nómina de participantes. ¿Qué está todo unido? Participantes, ¿Cómo que está unida? encuentro, científicos. ¿Se entiende? Ay, qué horrible, ¿no? Entonces, participantes, encuentro, científicos. ¿Le queda claro? Que todo está dentro del mismo campo semántico. Si ustedes tuvieran que hacer un texto vinculado a la pesca, ¿qué palabras formarían las series ordenadas de la pesca? Tienen que escribir una redacción sobre la pesca. La pesca, bueno, la caña, ¿qué más? Los peces, los pescados, el agua, pero el agua, ¿qué es solo el agua? El río, el nombre del río, ¿sí? Pescadores, anzuelo, bote. Ven que hay toda una cantidad de palabras que van construyendo un campo semántico. ¿Sí? En la medida en que yo retome alguna progresión por el lado de el anzuelo, por el lado de la embarcación donde pescan, o por el lado de, digamos, la técnica que usa para pescar, o por el lado de los pescados que pescó, ¿se entiende? Yo puedo hacer un texto. Un texto supone siempre esto de progresión sobre un tema, a través de la retoma de otras palabritas. ¿Sí? Están dentro del mismo campo. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, en el texto de las turistas, volvemos al texto de las turistas, está en la misma serie ordenada de palabras. Auto, gasolina, mapa, dinero del país, por turistas. Entonces, ven que se va haciendo, uno podría hacer flechitas entre distintas palabras. Entonces, turista se engancha con dinero del país y se engancha con viajar, digamos, en auto. Dice ruta o camino, pero ruta o camino, no dice, pero se sobreentiende. Mapa, claro. Es pasaporte, muy bien. Entonces ven ustedes que yo podría ir haciendo como constelaciones de relaciones entre una palabrita y unas para un lado y otras para el otro, con lo cual es esta idea de entretejido. ¿Sí?
está tejida realmente el texto, está abrochado, podríamos decir, desde distintos lugares. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Y otra cosa más, y ya lo adelantaron, permite que un texto sea un texto. Los conectores, ¿sí? Este texto que leímos, ¿de qué tipo es? ¿Qué hace este texto? Cuenta algo. Cuenta algo, entonces es narrativo. Entonces, ¿qué conectores va a tener? Narrativo. Narrativos, temporales, ¿sí? De causa-consecuencia o de orden temporal. Primero, más tarde, al salir de, al encontrarse. ¿Se comprende? Entonces, esos conectores, al salir, al encontrarse, al darse cuenta que le faltaba la nafta, gasolina, ¿sí? Decidieron preguntar, ¿se entiende? O más tarde, o después. Primero el policía no contestó, después. Luego. Sí, luego, después, luego. ¿Se comprende? Entonces, temporales. ¿Y qué otros más suelen estar asociados a la narración? Los podríamos decir de causa-consecuencia, porque la narración siempre es una sucesión temporal, pero es una sucesión de acciones que no me sale la palabra, digamos, dan pie a la existencia de otras acciones, ¿sí? Desencadenan, era la palabra que no me salía. Entonces eso, ¿no? Entonces, una acción que ocurre, por lo tanto, como, o esas formas comparativas que son de circunstancia, digamos, como estaban con poca gasolina, preguntaron cómo no tenían dinero del país, le preguntaron algo, ¿sí? Luego, además de ser de tiempo, puede ser utilizado así como usted. Sí, luego, en líneas generales, en la Argentina, luego tiene más un valor, podríamos decir, argumentativo, causal, como si fuese para, por lo tanto, luego, esto es así y así y así, como una conclusión de una argumentación, que en Argentina no se usa tanto en un sentido temporal. Generalmente decimos después o más tarde, ¿sí? Son cuestiones de regiones, digamos. Es cierto, leemos por ahí cuentos y dicen luego, luego, luego. Pero nosotros usamos generalmente más tarde, ¿sí? Después, ¿sí? O al salir o al caer la tarde, ¿sí? Más o menos. Creo que revisamos todos. Ay, o nos falta algo. No. Estos son los elementos de cohesión. ¿Sí? Los revisamos todo. La elipsis, el caso es el sujeto tácito, no hace falta volver a repetir. ¿Sí? Puedo poner su y ese es una elipsis del sujeto. ¿Se comprende? La sustitución por referencia a través de pronombres, la sustitución por sinonimia, la sustitución por antonimia, los conectores, las cadenas lexicales, las series ordenadas de palabras, ¿sí? Bueno, y ahora háganlo. No. Y ahora. Claro. Entonces, yo expliqué, traté de, hagan un textito. Obviamente puede ser más corto o más largo. ¿Sí? Recuerden que pueden incluir ese textito. Obvio, tenés que convertir eso en un texto. ¿Qué hay que convertir en Es un texto cohesivo. Para eso tenés que usar todos los recursos estos. Recuerden una cosa, no hace falta poner punto, punto y punto, punto. Justamente ustedes están refiriendo o repasando la puntuación porque ustedes pueden construir oraciones más complejas. ¿Sí? A ver, las turistas estaban nerviosas porque tenían poca gasolina. usar un forro? Las turistas se reían mientras buscaban y no encontraban nada en el mapa. ¿Se comprende? Puede cambiar el orden del Mientras...
No cambies el orden temporal de la historia. Podés cambiar, porque hay, aunque tal cosa, vos podés ponerlo así. Iban en coche. Claro, podés poner. Claro. Pregunta también. ¿Se entendió? Bueno. ¿No tenés la fotocopia? Sí, tendrías que ir a fotocopiar. Una consulta. Sí. No estaba cuando va a salir, no estaba. ¿Ven que se trabaja mejor así? Es más sano, es más adulto. ¿Para qué dije nada? Me hubiera callado. Sí. Le sacó la ropa. Sí, por eso. No, pero no tiene que ser normal. ¿Qué hay que naturalizar aquí? No es normal. Digamos, lo normal es lo otro. Esto es lo anormal. Con unas prácticas que no son La uva te echa la biblioteca. Claro, también. Por eso me digo la teórica. Por eso llego a la teórica éramos 4. Sí, corazón. No. De la turista. Ah, sí, pero había dicho que era para hoy. Para vos eran jóvenes o viejos. Todo eso tenés que hacer. Las turistas, Porque usaban mapas, no GPS. eran turistas pobres. Ahora no hay turistas pobres. Si no turistas no te puedes. En la tercera y cuarta oración, o cuarta y quinta oración, encuentran ustedes el coche o el auto tenía poca gasolina, la gasolina parecía insuficiente, no suficiente. Sí, es lo mismo. Eso es un caso de redundancia. La redundancia también es un defecto de los buenos textos. Entonces, no, pero está bien porque él se dio cuenta que eso no hay que integrar las dos. Elegís una o elegís la otra. Eso no lo comentamos en ¿Puedes poner nafta? Seguramente hay alguna otra caso, así que fíjense. ¿Qué puso dos opciones? No se comprendió. No, yo saqué ese ejercicio de internet. ¿Puedo poner petróleo? Sí. Vos me mandas a tu casa. A ver. Aguarde que la... Ah, No, es distinto. Porque puede ser invierno y ser como hoy, un calor de 24 grados. Mientras estaban a mitad del viaje se dieron cuenta que el auto tenía poca gasolina y parecía no ser lo suficiente para llegar hasta su destino. Ah, está bien. Eso está bien. Porque vos integraste con la siguiente idea de llegar al destino. Muy bien. Porque hay otra oración después, ¿no? A ver. Ay, qué lindo lo tengo. No, no dice. Pero vos le agregaste. Sí, por acá dice todas las transformaciones. Exactamente. Ahí no te queda redundante. Ahí no te queda redundante. Le agregaste otra idea. Porque este que dos veces estaban preocupados, me parece. Fíjate que como podrías, si es que querés generar la misma idea del relato, no tendrías que decir enseguida, buscar un sinónimo de preocupación. Hoy primero allá y después acá. ¿Quién era que me llamaba por acá?
Hay uno que fuimos a sacar fotocopia que no había. No, acá. La vez que eran. Ah, bueno, viniste. Bueno, la vez esta que te di, nos dieron todos plata. O sea, esta de acá y no podemos sacar, no sé quién es. Pero acá ya vamos, el chavo de loco. No sé por qué. A todo lo voy a por qué. Sí, lo mismo por qué. No sé por qué No, está mal. Ok, no tenía suficiente luz para ver, Javier. no tenían, no contaban. A ver, podés cambiarlo. Lo dice, las turistas estaban preocupadas y las iban en coche. Van a mirar. Voy a mirar el mapa, le ponemos. Para observarlo. No, al mirar el mapa no encontraban, ya está. Hay que hacer algo para automovilismo. Sí, seguir carrera, leer diarios sobre automovilismo, ver youtubers sobre automovilismo y aspirar más a las 7 de la mañana. Y no te olvides que tenés que ver un video de... Para, voy a bajar, yo te lo No, hay un sitio para de descarga de podcast, motor y la categoría que vos quieras de auto, de moto, partidos de fútbol de Europa, de hockey, lo que vos quieras. Se llama la repregunta. Roja directa. Sí, y si vos le sacás este con rojadirecta.me, ves en vivo. ¿Ves en vivo? Pero a mí me mandan en vivo. Sí, yo agarro y lo... Encima, roja directa. Pero me fijé la fotocopia de... Ah, o sea que no hay que hacer nada. O sea que no hay que hacer nada. No, para el viernes. Para el viernes metodología que compraste la fotocopia. Eso, leer eso. Ah, sí, sí. Sí, la compré. Pero hay que leerla. Hay que leerla. Como el mismo tiene apuntes, pero Nunca todavía dice nada. Pero tenés que leer porque ella después de dar la clase en base a eso. No te va a decir leer la fotocopia, A mí que no me diga, leí la fotocopia. Bueno, estamos en la película. Y te dice, compre la otra. Pero yo le leí la primera. era de noche. Esa noche... Ah. Era invierno y hacía mucho frío. Ah, muy poético. Yo hice que era. ¿Eh? Pero para qué, todavía no tenía luz, no tenía suficiente luz. Decime, yo Los puedo. papás estaban encerradas en el baño. Me vi la carrera esta, bueno, me la comí como una hora. Y dije, bueno, me fui a comer, cuando volví ya había terminado. Yo dije, puta madre, me comí toda la carrera, no sé quién ganó. Y no sé cómo buscarla. ¿Qué? ¿Quién ganó? No sé quién ganó, porque... López, te dije, López o No, pero yo vi NASCAR en Fox Sport 3. Que no era de acá, por los relatores era muy pero yo pensé, pero los lunes a la noche están viendo el partido. ¿Qué partido? Ayer, no, el Esta última vuelta. Estudiantes y la luz. De 1700 la luz. Ay, pero era más divertido que ver eso. Ponete tu última vuelta y que no te falta ni que no hagas el partido. Tu última vuelta. Todo el programa que habla de no hace falta que mires la cámara. Este partido. Bueno, este fin de semana y el domingo terminaré la cama a las 7 de carrera. ¿A las 7? Fórmula 1 a la mañana. Ay, de fórmula. Este sí me la voy a ¿De la tarde? Tenía, para el otro día me reí, me acordé de vos cuando vi una caricatura. Sí. No, pero no era solo. Para carreras a la tarde de Fórmula 1 tenés Canadá, Montreal, Austin en Estados Unidos, Brasil y ahora vas a tener
y DF. 5 carreras van a ser este año. El año que viene no voy a mirar más, seguro que haya probado todo venimos, ya está. Ponele. Las dos, viste, ponele. O sea, una vez que aprobé, a mí yo probé la recurso que bueno, en el peor de los casos. Pero si tenés 7 finales, si no ya está. No, eso no es final. Ojalá me enganche porque por lo menos tenga más difusión. Fórmula, aunque sea a las 3 de la mañana. Bueno, no me molestaba el programa. No me molestaba el programa el de Sigue Inspirando. Me pareció divertido. Pero si mirás, última vuelta te hace todo el... El que problema es ese, que sea muy aburrido. Ya era mucho auto, me aburre. Pero ¿cuánto vas a comer? ¿Te voy a 1 hora y media? 1 hora dura el programa. 2 horas de programa. ¿Eh? 2 horas dura última vuelta. ¿Dónde lo dan? Pop. El tradicional. El arcaico. Sí, preferentemente así. No me di cuenta. No me di cuenta. Pero espera, sí, girando no está en TIC. Sí. Bueno, pasás un canal así. Ah, carburando era el otro. Carburando está en el garaje. ¿Este programa por dónde sale? ¿Por el garaje? Pero el profe dijo de que sí, girando era un... seguía de carburando. Ah, no, pará, carburando está bien. Pero yo vi atrás que decía carburando. Y campeones. Campeones bajo el garaje, carburando bajo el aceite. Ah, porque yo vi que atrás decía carburando. Yo te doy un punto de vista, ¿ves? Para mí está fuera de la boca, ya. Para mí Lea Regueira es de... Por supuesto, pensé que era pobre, menos mal que usa lente. No, pero se cayó ahí. ¿Vos sabés que la distancia, boludo, yo no paso de acá? ¿Cómo que la quiera revolver? No, boludo, no lleva. Eso dijo el que lanzó el pica hielo y terminó encarcelado. ¿Qué pica hielo? Bueno, si yo siempre tiro y va para abajo y agarran. ¿Nunca picaste hielo? Bueno, como una manija con una punta así tipo son largas. Ah, sí, sé lo que es un pica hielo. Yo siempre tiro y va para abajo, bueno, la vez salió para arriba. No se rompe fácilmente. Pero te lo tiraron a vos, que no tenés lente. No, esto, si le pegás con fuerza y así, derecho, se parte como si nada. Entra en el ojo. No sé, agarrá una, viste las remachadoras o las cosas de lanzar clavos, bueno, hacer la prueba, yo no lo haría. Con la de destino final, viste que muere con... No, yo tampoco lo haría. Igual yo prefiero la parte de las palomas. Ay, no. Ay, a mí me impresiona de la cirugía láser. Me está haciendo la cirugía y... Lo mismo pasa si vos mirás directamente una eclipse mensual. No, sí, O sea, no es que vos te parás a mirarla así, No, el sol pasando. no. Pero si vos tomás lo mirás con un telescopio. Pero no pasa nada. Si vos ves luz, sombra, y la primera luz cuando se mueve en la parte del eclipse cuando está yendo, esa primera luz te puede quemar la retina. ¿Sí? ¿Y que nadie nunca vio un eclipse del sol? Sí, tenés que poner el cilindro de... Y si vos lo mirás directo, no. ¿Alguna Sin vez nada. miraste al sol directamente con un binocular? No, ¿qué me lo voló? Con un Directamente binocular. así, ¿lo miraste? Ah, sí. Sí, no podés, pero sí lo hice. Ah, no podés. Es que no. Esto que lo intenté muchas veces. Probaba la cosa. Dije que quería verlo. Ya, pero nunca se hace. ¿Algo más que hayas hecho? Es curiosidad, uno aprende a traer de la boca.
Uy, viene la cosa nueva de ciertas cosas con acciones sintácticas. Te quedaste atrás del tiempo. Cosa tanto que integrar una estructura con otra estructura haciendo oraciones más complejas. Estaban preocupadas, yo voy a estar preocupado. Tienen que ser más expertos predicados. Tienen que aprender a hacer oraciones más complejas. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que aprendieron en tercer año de las proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas? Seguramente se la llevaron a aprender esa materia. En tercer año. Hacer el análisis de con suboración. Sí, sí, mira. En un coche con poca gasolina y parece que el lunes seguro que el martes tenemos parcial. ¿Qué día cae? Fui a La Plata, fui el 30 de octubre, fui de viaje de campaña. Después parcial este año, el otro día, parcial de con teoría. Lodo. Lo que hizo Julieta fue feo, aunque no te cuenta, por eso no te cuenta. Así que esta situación la gente preocupada o les preocupada. como toman en cuenta lo que se explica de que no pueden pensar porque se reían. Esta situación era invierno. Porque cuando vos sos un pecador, yo no creo que sea un pecador que merezca el... para que se igual a mí, no mate, no viola. ¿Quién otro quiere preguntarme cosas? Dale. La situación que venía No podés enganchar estas dos. Te hago una pregunta. Hablar entre ellas y reírse es lo contrario de preocupado. ¿Y qué conector podés usar? Poniéndolo al revés. Aunque estaban preocupadas, se charlaban y se reían para superarlo, o para olvidarlo, o para pasar el mal rato. ¿Se entiende? Porque podés agregar más frases. ¿Entendés? Entonces, ellas charlaban y se reían. Es lo contrario de estar preocupado. Entonces yo puedo usar un aunque. Aunque estaban preocupadas, charlaban y se reían para pasar el mal rato. Pero se puede cambiar el orden y cambiar por ahí. O hay que hacer
Mirá lo que dice la consigna. No la tenés ahí, pero la consigna dice: haga todas las correcciones y las transformaciones que considere necesarias. Parece un viaje de abuelas que van a algo así, están preocupadas y se ríen igual. Si vos ves O también que era joven estaba fumada por ahí. Si van ustedes, no dice que son cuatro. Medio Si van ustedes casi la mitad para abajo, se plantea No importa, con la cuatro en la ruta, en el medio de la pampa. El problema Se con te cae preguntar al muerto el GPS, policía no tenés celular. es De noche. que no se sostiene cohesivamente. Este Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Que yo no lo comenté así conceptualmente, generalmente. Hay veces que el defecto no es la repetición y la redundancia, sino el laconismo. Palabra rara, pero ustedes pueden sacarla por contexto. Lacónico es aquella persona que habla poquito, no dice nada, va diciendo poca información. El laconismo es como una impropiedad del lenguaje. ¿Por qué? Porque si no está toda la información, el texto resulta confuso. El texto parece ambiguo. Entonces, ahí hay un ejemplo en una de estas oraciones. Cuando dice, la turista creó, una de ellas preguntó al policía. ¿Preguntó al policía qué? No queda claro, digamos. Entonces, preguntó, pareciera que siempre preguntó dónde estaba tal cosa al policía. Yo, por ejemplo, hice una pregunta, pero o sea, el policía no contestó, pero sí más énfasis en que no le contestó los datos. No aclaraste. No aclaré la pregunta. Pero fíjate a ver si no te queda ambiguo. Sí, después más adelante sí. Después, entonces, podríamos decir que los dos extremos de la expresión escrita es la repetición, la redundancia, ahí no hay que caer, y el laconismo como el otro extremo, que tampoco hay que caer, porque si no es ambiguo, confuso, no se entiende. ¿Sí? Así que bueno, medio que nos tiran agarrados de todo. Otra pregunta, ¿quién me terminó? ¿A dónde sigo? ¿Qué me decías? Mira, yo te digo la verdad. ¿Ya lo que haría? Me la como. La mato y la como. No hay esperanza, chicas, hay que matar a todas. Es que después como me vuelvo. Voy a tener hambre. Hay policía también para comer. Hay que recurrir al caníbal. Para pasar el rato, para visitar. No son buenas con vos también te comes. ¿Sí? ¿Otro más? ¿Quién más? La verdad que no, yo estoy creyendo que son jóvenes. No me arruine la fantasía. Estas iban en coche. Yo creo que son como mochileras. Andan, ¿viste? Que no se hacía frío y no encontraban el mapa ni de repente apareció un policía y se asustaron. Ahora me dirán que Repetición. Este es uno de los. ¿Puedo comentarlo? Cuestión. Vieron que hoy estábamos hablando de las repeticiones de los sustantivos, por ejemplo, que no hay que repetir turistas, turistas, iba. ¿Sí? Lo que yo no comenté nada es las repeticiones de conectores. Esto también tienen que tener en cuenta. Muchas veces nosotros optamos por el que más nos gusta o el que es más sencillo, que es el i.
Entonces ponemos, y pasó esto, y pasó lo otro, y se encontraron con el policía, y le preguntaron, y si ustedes prestan atención, hay 10 y en el texto. Entonces, no hay que poner eso, entonces hay que eliminar o buscar el modo de que y, no. También si, por ejemplo, cuando se hacen relatos, los alumnos muchas veces ponen luego, y hay muchas maneras de conectores temporales. Yo puedo al salir, al encontrarse con, ¿sí? Saliendo, ¿sí? Pero pueden poner a media tarde, 2 minutos después, ¿sí? Porque entonces eso lo vas a tener que revisar. ¿Ah? Entonces, luego, una de ellas, es que ahí las dos de ellas, pero no tengo que decir, va a quedar muy cerquita, y ellas acá y ellas acá. Le hizo una pregunta. ¿Ves? Acá te quedó, te estaba comentando. Que con una ¿qué te parece que nos preguntaron de la gasolinera? Secretaria. Sí, de dormir más temprano. Entonces, una de ellas yo pregunto Por el trabajo. En la mañana me dormí por eso. Ya pegando. Bueno, yo como voy aprendiendo cosas, voy diciendo. Sé que imprimí la pantalla para pedir. Otra enseñanza, digamos. Yo a medida que van surgiendo cosas, generalizo ciertas cosas para que todos lo tomen. A los efectos de un texto bueno, el español no es como el francés, en el sentido de que no es perifrástico. No es que nosotros, en francés siempre es todo faire no sé cuánto, o sea, hizo una pregunta, hizo las maletas, no. El español tiene una cantidad de verbos y no le gusta usar el verbo, no es que no le gusta, prefiere usar los verbos conjugados. Entonces, en vez de hizo una pregunta es preguntó. En vez de hizo las maletas es ¿cómo se dice? Empacó. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Buscar el verbo. No usan la perífrasis de hizo una pregunta, ¿sí? O he salido, no, salió. ¿Sí? ¿Usted entendió? ¿Viste cuántas cosas? Ya he vuelto a la verdad. He vuelto él las miró, las contestó, finalmente, Mira, bien, yo pensé que esto te va a quedar cambiado, porque acá lo vas a volver a hacer. No sabemos entonces cómo va a quedar antes de la cuestión. Al ver que necesitaba el país entonces la música está buena. Los trabajos estaban en costa, bueno, igual tenía una trabajo ahí también. Pero después me recordé igual me pide a las 4:30 por ahí. Ahora está recién llegando. directo, me parece. Había mira línea. Al policía, fíjate la repetición. Pero bueno, no hay que la carta, le preguntaron, así la no necesariamente. El otro. Ah, sí, hace rato que no.
hace mucho rollo porque yo no me da calera. Prefiero un lugar más tranquilo. Eso va a ser, los envases son muy raras. La gasolinera estaba un poco muy el karaoke. Yo quiero un karaoke. Me encanta como Alguna cosita que me hizo ruido, pero está bueno cuando ya estás en pedo, es la vida. Y ahí te pones a cantar, no, cuando estás sobria ni en pedo. Cago en el plan, que canto bien. Aplaudanme. Bueno, yo creo que no va. Yo también estaba. Está del otro lado. Reviente es una conclusión, claro. Podríamos decir como necesitar Estaba todo boludo. se consultaron. Fíjate de reggaetón. Ay, Dios mío, que queda todo. Entonces, pero no Creo que era Atrévete. No, muy rápido. bueno, ¿quién más? Porque sabes que yo me reía, pero bueno. Hay gente con talento y hay gente con no fui bendecida la voz. Usar el micrófono para cantar. En el entretiempo de los partidos me puedo cantar. Me voy a cantar algo. Voy a poner una canción de cancha. Ellos hablaban Hay una alternativa que se escucha como de los teclados. Gracias, chicos. Voy a pasar el tiempo, voy a traer a Cata, de unos mates, y yo voy a cantar. 15 minutos cantando. pero no Estoy cantando ahí, pero activo el parlante para que me escuchen todo. Queda toda la mierda de Es como de Estados Unidos que se metíamos al sorprendiéndola. No, yo tengo una buena voz. sobre todo Vas a ver un poco mejor, pero es sale sorprendente. abre una bolita. A veces el genuino no se usa en uso a posteriori, es simultáneo. Y la sorprendió. Y para levantar los partidos de pelota también me ha metido. Y la sorprendió, coma, creándoles mucho miedo. Sí, sí, sí. Sorprenderlas, le dieron Vas a miedo. cubrir la liga. Pero la anterior, Obvio, boludo. Yo cubro todo. Pero no sé si hay tiempo a leer el juego de pelota. Ten cuidado que el nieto de Perón y el bisnieto de Perón está soltero. ¿De quién? ¿Cómo se llama el profe? Perón. Es que nunca supe el nombre. ¿Es Perón? Acá con ese. no hace falta poner Perón igual. Tiene nieto. No, el Pin nieto. se sobreentiende. Ah, el nieto, porque no sé cuánto yo tiene. Femenino, Suponete que cada 20 años sale uno. Mi nieto tiene 20 no años. hace falta poner la persona. Decidieron pedirle ayuda. Bueno, yo también. ¿Tienen entretiempo a los partidos de pelota, no? Sí, ¿viste cuando cambian de lado y la pared rebota en la otra? Hay entretiempo. Ah, creí que era de verdad. Yo también, yo lo estaba escuchando. Estaba escuchando atentamente. No sé cuándo canto. Se va a cuando termina el partido, igual, es verdad.